tardes. El día de hoy vengo a hablarles de tamización de cáncer de cervix, entendiendo la transición. Cuando hablo de transición hago referencia a el cambio desde las guías anteriores de la resolución 412 a la guía de práctica clínica del 2014. El objetivo de esta charla es brindar herramientas para enfocar de la forma más adecuada la tamización del cáncer de cervix en Colombia mientras se implementan las nuevas guías de práctica clínica del 2014. Antes de hablar de tamización, entonces debemos conocer el panorama del cáncer de cervix en Colombia. En el 2018, según el GloboCan, hubo en total 54.017 casos nuevos de cáncer en mujeres, y de ellos el cáncer de cuello uterino ocupó el tercer lugar después del cáncer de mama y después del cáncer de tiroides, que fueron 3.853 casos nuevos, un 7.1%, y ocupó la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres después del cáncer de mama. El panorama mundial: en el 2018 hubo 569.847 nuevos casos de cáncer de cervix y hubo 311.367 muertes. Ocupó el cuarto lugar en mortalidad femenina por cáncer en el mundo, y como podemos ver en la gráfica, los países en vía de desarrollo, especialmente África subsahariana, es el que tiene la mayor tasa de cáncer de cuello uterino según la edad, comparado con países en vía que están en desarrollo, como podemos ver acá, que están más claritos, y la tasa estandarizada por edad en países desarrollados es menor de 2.7 y en países en vía de desarrollo mayor de 17.3. Es acá donde debemos preguntarnos por qué la diferencia en estas tasas de cáncer de cuello uterino y de mortalidad. Es importante entonces que para tratar de disminuir la mortalidad se debe contar con una adecuada tamización y con un diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer de cervix. En este caso nos vamos a enfocar en la tamización efectiva. Se estima que de no contarse con una adecuada tamización y con un tratamiento y diagnóstico oportuno, 19 millones de mujeres morirán por cáncer de cervix en los próximos 40 años. En Colombia contamos con 3 herramientas para la tamización del cáncer de cuello uterino: citología cervicuterina, el test de ADN del VPH y el VIA-BILI. El VIA-BILI es una estrategia que se debe hacer en pacientes entre 30 y 50 años que se encuentran muy alejadas, en poblaciones muy alejadas, y consiste en aplicar ácido acético y lugol, y si se ve una lesión, tratarla inmediatamente con crioterapia. No vamos a hacer énfasis en esa estrategia de tamización el día de hoy. La resolución 412, que era la antigua norma que teníamos para la tamización del cáncer de cuello uterino, decía que se debía hacer tamización con citología cada año, y si se tenían 2 citologías seguidas negativas, se continuaba cada 3 años, y además de eso decía que mujeres menores de 25 años con vida sexual activa se les debía iniciar tamización para cáncer de cervix. Esto ya cambió, esta ya no es la guía que usamos actualmente, y la guía de práctica clínica del 2014 para la detección y el manejo de lesiones precancerosas de cuello uterino dice: mujeres menores de 25 años no se les debe hacer tamización para cáncer de cuello uterino, porque estas pacientes tienen una alta prevalencia de infección transitoria por virus del papiloma humano, y el 90% de ellas tienden a resolverlo espontáneamente entre 18 meses y 5 años. En las mujeres de 25 a 29 años se recomienda que se haga tamización con citología cada 3 años, y en mujeres mayores de 30 años o que tengan 30 años hasta los 65 con test de ADN VPH, si es negativo, cada 5 años. ¿Cómo se debe realizar la tamización en las mujeres entre 25 y 29 años? La guía de práctica clínica colombiana dice que se debe hacer con citología convencional o con citología en base líquida, con la que se disponga. Si el resultado es negativo, se debe continuar cada 3 años. En esta población no está indicado realizar tamización con test de ADN de VPH, excepto cuando tenemos una paciente que llega con un reporte de citología y el reporte dice que tiene un ASCUS,
Una tipia de células escamosas de significado indeterminado. En este caso está indicado hacerles un test de ADN-BPH, pero es para definir si es necesario hacerle colposcopia o no. Si es positivo el test de ADN-BPH, hay que hacerle colposcopia. Si la citología me muestra una lesión intraepitelial de bajo grado o mayor, es necesario hacerle colposcopia. ¿Cómo se hace la tamización en las mayores de 30 años o las que tienen 30 años? Entonces, la guía de práctica clínica claramente recomienda que se hace tamización con test de ADN-BPH. Si el test de ADN-BPH se debe hacer un triaje con citología y según el resultado de esa citología se definirá la conducta a seguir. Es importante, lo que recomienda la guía es que en el mismo momento en que se toma la muestra del test de ADN-BPH se debe tomar la muestra para la citología. Se recomienda que primero se tome la muestra de la citología y luego la del test de ADN-BPH, y lo que debe hacer es, los laboratorios deben procesar el test de ADN-BPH. Si el test de ADN-BPH es positivo, ellos deben procesar también la citología. Si es negativo, no hay que procesar la citología. Si el test de ADN es negativo, se hace tamización cada 5 años. ¿Qué hacer con aquellas pacientes que el test es positivo pero la citología es negativa? Lo que recomienda la guía de práctica clínica colombiana es hacer nuevamente un test de ADN-BPH en 18 meses. Si es negativo, se sigue con tamización cada 5 años. Si es positivo, hay que hacerle una colposcopia. Si la colposcopia es negativa o muestra una lesión de bajo grado, acá es necesario que tengamos presente algo. Y es que cuando hablamos de lesión de bajo grado en citología, es diferente a la lesión de bajo grado de histología o de un hallazgo de biopsia por colposcopia. Cuando hablamos de una lesión de bajo grado como hallazgo de una colposcopia, estamos hablando de un NIC1. Cuando hablamos de una lesión de alto grado, estamos hablando de un NIC2 o un NIC3. Entonces, como les decía, si se le hace colposcopia, si la colposcopia es negativa o es un NIC1, se debe hacer test de ADN-BPH en 18 meses, o también recomiendan que se les pueda hacer tratamiento ablativo. ¿Qué hacer cuando el test de ADN es positivo y la citología muestra un ASCUS o un LIE de bajo grado? Se recomienda que se les haga colposcopia. Si la colposcopia es negativa o muestra un NIC1, se le debe hacer test de ADN-BPH en 18 meses. Si es negativo, se continúa con tamización de rutina. Si es positivo, se debe hacer colposcopia biopsia. Si la colposcopia muestra una lesión de alto grado, se manejará de acuerdo a la lesión que enseguida les explicaré. Y si la colposcopia me muestra que es negativa o es una lesión de bajo grado, en este algoritmo ellos recomiendan test de ADN-BPH en 18 meses. Pero si somos estrictos con respecto a lo que ellos dicen en el texto, cuando una paciente tiene un NIC1 que persiste luego de 18 meses, se considera un NIC1 persistente y ahí sí hay que hacer tratamiento y ya les voy a explicar eso. Sin embargo, es acá donde nos encontramos con que todavía se sigue haciendo tamización en estas pacientes con citología. Las pacientes nos siguen llegando a la consulta con reportes de citología sin tener un test de ADN-BPH previo, por lo que no les podemos aplicar lo que dice la guía de práctica clínica colombiana. Entonces, ¿qué recomendamos? Que se aplique la guía americana de la ASCCP, donde ellos parten de una paciente que se le hizo tamización con citología. Acá es importante tener presente, la citología ha mostrado ser un examen de detección de cáncer de cuello uterino efectivo en países desarrollados. En países en vía de desarrollo no ha mostrado que disminuya la mortalidad. Es por eso que en los países en desarrollo estamos implementando el test de ADN-BPH, porque se ha mostrado que es una prueba que es muy sensible y además que tiene un buen rendimiento diagnóstico. Entonces nos llega una paciente de más de 30 años o de 30 años que tiene una citología que tiene un ASCUS. Entonces debemos aplicar la guía americana. La guía americana dice que se le haga citología al año como seguimiento. Si la citología
muestra un ascus o una lesión mayor, debe ser llevada a colposcopia. Si la citología es negativa, continúa con su tamización de rutina, que en este caso lo ideal es implementar el test de ADN-BPH. Ellos recomiendan además, si se cuenta con la ayuda o el recurso, hacer test de ADN-BPH. ¿Por qué es útil el test de ADN-BPH en este caso? Porque si es negativo, no es necesario hacerle seguimiento ni tampoco llevar a la paciente a una colposcopia. Diferente, si el test es positivo, hay que hacerle colposcopia. ¿Qué hacer con las mujeres que llegan con una citología que muestra una lesión intraepitelial de bajo grado? Entonces, como podemos ver, ni este extremo del algoritmo ni este extremo es aplicable, porque estamos diciendo que son pacientes que no se les hizo test de ADN-BPH, por lo que debemos implementar la parte central del algoritmo, y es que toda paciente con un LIDE de bajo grado debe ser llevada a colposcopia. Es acá donde les explicaba lo del NIC1. Entonces, la guía de práctica clínica colombiana dice: un NIC1 que se le hizo un diagnóstico por primera vez, no hay que tratarlo. Si es un NIC1 persistente, que es aquel que persiste luego de 18 meses, se recomienda, dependiendo de la paridad, si la paciente tiene paridad no satisfecha, se le debe hacer un procedimiento ablativo. Crioterapia, 5-cloruracilo, ácido tricloracético o cualquier otro procedimiento pues ablativo, excepto si la paciente tiene una lesión que compromete más del 75% de la zona de transformación, o la lesión tiene compromiso endocervical. Si es un NIC1 persistente y la paciente tiene paridad satisfecha, se recomienda conización. Que dice, bueno, entonces nos llega una paciente que tiene un reporte de una colposcopia, pues de una biopsia por colposcopia, que dice que tiene un NIC1, pero esa paciente no se le hizo un test de ADN-BPH inicial. Entonces nos toca implementar nuevamente la guía americana, pero la guía americana no explica claramente cómo se hace el seguimiento para nuestro caso, porque ellos siguen diciendo que se hace cotest, que es hacer citología y test de ADN-BPH, por lo cual recomendamos que se implemente este algoritmo solamente de la guía de práctica de la guía americana, de la SSLCP del 2006, donde ellos dicen que las pacientes con un NIC1 que esté precedido de un ascus o de un LIDE de bajo grado, no tengan en cuenta las H, ya les puedo explicar por qué, se les haga seguimiento sin tratamiento, y que se haga seguimiento con citología cada 6 y 12 meses, o si se cuenta con el recurso, hacer un test de ADN-BPH al año. Si en algún momento esa citología sale alterada con un ascus mayor, se debe hacer colposcopia, o si en algún momento el test de ADN-BPH es positivo, se debe hacer colposcopia. Si tiene dos citologías negativas o el test de ADN-BPH es negativo, continúa con su tamización de rutina. ¿Qué hacen en los casos en que se haga una tamización adecuada con base en las guías de práctica clínica? La paciente, después de la tamización, se le hace la citología, y la citología dice que tiene unas H o un LIDE de alto grado. Lo que recomienda la guía colombiana es hacer colposcopia biopsia. Si la biopsia es negativa o da un NIC1, es supremamente importante entender este concepto, que esto consiste en una disociación citohistológica. ¿Por qué? La citología no tiene una buena sensibilidad, pero sí tiene una buena especificidad, por lo que si la citología dice que hay una lesión de alto grado, hay que buscar una lesión de alto grado, así la colposcopia diga que no la tenga. Aquí es importante entonces mirar según la colposcopia qué tipo de zona de transformación tenía la paciente. Si era una zona de transformación tipo 1, en la cual la lesión se observa completamente, se recomienda que se haga una revisión de la placa de citología, y según el hallazgo, si es igual hallazgo, es decir, ASH o un LIDE de alto grado, recomiendan que se haga una conización. Si es un diagnóstico menor, es decir, la paciente no tenía ASH ni LIDE de alto grado, sino un ascus o un LIDE de bajo grado, se recomienda un test de ADN-BPH. Si la zona de transformación es tipo 2 o tipo 3, es decir, está metida en el canal endocervical, o no se logra ver la zona de transformación por completo, o definitivamente no se ve, esas pacientes deben ser llevadas a conización.
Por eso era que les decía con el NIC1 que no tuvieran en cuenta que tuviera las H precedido. ¿Por qué? Porque si yo tengo un NIC1 en una colposcopia y unas H en una citología, eso es una disociación citohistológica. ¿Qué dice la guía americana? La guía americana dice, usted le llega a una paciente con una citología que muestra unas H, hágale una colposcopia, independiente del estado del BPH. Si te llega una paciente con una citología que muestra un LIE de alto grado, ellos sí recomiendan dos opciones: o que le hagas una conización con una asa diatérmica o asa de LIP, o que le hagas colposcopia con evaluación endocervical. Cualquiera de las dos estrategias está aprobada por ellos. ¿Qué hacer entonces con las pacientes que tienen un NIC1 pero está precedido de unas H o de un LIE de alto grado? Recordemos que esto es en el contexto en que la paciente llega con resultado de citología, se le hizo la colposcopia y la colposcopia muestra un NIC1 y la paciente no se le hizo tamización con ADN de BPH. Por eso estamos implementando esta guía americana. Entonces ellos dicen que le hagas un procedimiento decisional diagnóstico o que revises la placa de citología, histología y la colposcopia. Dependiendo, si la paciente uno sabe que se va a perder del seguimiento, pues de una vez programe para una conización. Esta parte pues del algoritmo nuevamente pues no la aplicamos, porque si la aplicáramos pues de entrada haríamos tamización con test de ADN de BPH. ¿Qué hacer con los casos de NIC2 o NIC3? Entonces la guía de práctica clínica colombiana dice que estas pacientes hay que hacerles conización, sea con radiofrecuencia o sea un cono frío. Si los márgenes son negativos, el cubo endocervical es negativo, se recomienda hacer seguimiento o con test de ADN de BPH ya no cada 18 meses sino cada año, y si es positivo hacerle colposcopia biopsia o hacer seguimiento con citología cada 6 meses por 2 años. Si esa citología en algún momento llega a mostrar un ascus o más, hay que hacerle colposcopia nuevamente. Si es negativa por 2 años, continúa con su tamización de rutina. Importante, NIC2 y NIC3 no es igual a histerectomía como primera herramienta de manejo. Bueno, ¿qué hacer en los casos en que la paciente llega con un reporte de una colposcopia que muestra un NIC2 o un NIC3 y nunca se le hizo un test de ADN de BPH como tamización? La guía americana nuevamente dice lo mismo, que le hagan colposcopia, que le hagan conización si la colposcopia fue satisfactoria, y si la colposcopia no fue satisfactoria, que se le haga una conización. Aquí es importante tener presente que en Estados Unidos hablan de NIC2-3. Ellos hacen referencia al NIC2-3 es porque muchas veces no son, o dicen que no son capaces de reproducir los hallazgos de un NIC2 y un NIC3, entonces le ponen NIC2-3. Pero muchas veces dicen pues tienden más a que sea un NIC2 o tienden más a que sea un NIC3, y yo ya les voy a explicar en qué importa eso. ¿Qué hacer en los casos en que hay atipia de células glandulares no especificada? Partiendo de lo ideal, que es tener un test de ADN de BPH positivo, se recomienda, según la guía de práctica clínica colombiana, hacer colposcopia y biopsia de endocervix, excepto en embarazadas. Si la colposcopia es negativa, el resultado, o tiene un NIC1 y la paciente es de fácil seguimiento, se puede hacer seguimiento con test de ADN de BPH. Pero si la paciente no es de fácil seguimiento o tiene una lesión intraepitelial endocervical, se recomienda hacer una conización diagnóstica terapéutica. ¿Qué dice la guía de práctica clínica colombiana frente a las atipias de células glandulares en favor de neoplasia? Dice: test de ADN positivo, hágase neo, hágale una colposcopia biopsia y tómele biopsia de endometrio a todas, excepto en embarazadas. Si la lesión es positiva, pues que te da un mayor de un LIE de alto grado, en este caso un NIC2 o un NIC3, o un adenocarcinoma, manéjela según ese hallazgo. Si la biopsia es negativa o me da un NIC1 o un adenocarcinoma in situ, hágale un conodiagnóstico. A diferencia de lo que dice la guía americana sí dice: hágale colposcopia, tómele una muestra endometrial solo si la paciente es mayor de 35 años o tiene factores de riesgo para hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio. Si hay hallazgo de células endometriales atípicas, tome muestra endometrial y endocervical.
Si se descarta una patología endometrial, hágale una colposcopia. Lo mismo acá entonces, atipia de células glandulares, como hallazgo inicial, en la citología resulta que no tiene ninguna lesión mayor de un NIC2, ni tiene adenocarcinoma in situ ni cáncer. Ellos dicen hágale ECOTEST, lo que no podríamos aplicar nosotros teniendo presente pues que no se contara con el recurso del test de ADN-BPH. Y ellos dicen si es una AGC en favor de neoplasia o un adenocarcinoma in situ sin enfermedad invasiva, hágale un CONUR. ¿Qué hacer en las mujeres menores de 25 años? La guía de práctica clínica colombiana claramente no recomienda que se les haga tamización a estas pacientes. ¿Qué dicen ellos? Pacientes de menos de 25 años no requieren tamización, por lo que les expliqué, tienen una tasa alta de prevalencia, pues tienen una prevalencia alta de infección por VPH y lo resuelven espontáneamente. Pero siguen llegando pacientes con reporte de citología, no le podemos decir, ay no, es que ya no se implementa, entonces váyase con su reporte de citología. No, nos toca revisar el reporte de la citología, y si la paciente llega con una citología que muestra un ASCUS o un LIDE de bajo grado, se recomienda repetir la citología al año. Si es negativa o si nuevamente le repite el ASCUS o el LIDE de bajo grado, volverle a hacer otra citología al año. Si la citología es negativa, sale a tamización de rutina, pero si llega en algún momento, después de 2 años, a tener un ASCUS o nuevamente el LIDE de bajo grado o algo mayor, debe ser llevada a colposcopia. Si en algún momento esa citología llega a mostrar ASH, AGC o LIDE de alto grado, debe ser llevada a colposcopia. Ellos recomiendan que se les haga test de ADN-BPH, pero es importante este test de ADN-BPH en los casos en que sea negativo. ¿Por qué? Porque nuevamente sale a tamización de rutina y no hay que hacerle seguimiento estrecho. ¿Qué hacer con las de 21 a 24 años que tienen un hallazgo de citología ASH o un LIDE de alto grado? Ellos recomiendan que se les haga colposcopia y que estas pacientes, la conización es inaceptable como manejo inicial de un ASH o un LIDE de alto grado. Se les debe hacer seguimiento. Si el reporte de la biopsia no dice que tienen NIC2, NIC3, pues ellos recomiendan hacerle observación con colposcopia y citología cada 6 meses por 2 años. Si la lesión de alto grado persiste por 1 año, recomiendan hacerle biopsia. Si persiste por 2 años y nunca se identificó un NIC2 ni NIC3, recomiendan hacerle un fonodiagnóstico. Si tiene 2 citologías consecutivas negativas y nunca hubo un hallazgo anormal en la colposcopia, se continúa con su tamización de rutina. ¿Qué hacer con las mujeres de 21 a 24 años que llegan con un NIC1? Entonces, nuevamente nos toca mirar ese NIC1 de que está precedido. Si está precedido de lesión de bajo grado, ya les expliqué, repetir citología a los 12 meses, que se los acabo de explicar. Y si es un NIC1 que está precedido de unas H o un LIDE de alto grado, igual es una disociación citohistológica, por lo que es necesario, si la colposcopia es inadecuada, llevarla a un cono diagnóstico terapéutico. Si la colposcopia es adecuada, se cuentan con estas 3 opciones de manejo: o se le hace un cono, o se observa con colposcopia y citología. En realidad el algoritmo de ellos dice 1 año, pero es por 2 años en el texto. Y si no, hacer revisión del material de la citología y la colposcopia, pero creo que eso es difícil en Colombia. ¿Qué hacer con las mujeres jóvenes que llegan con un diagnóstico histológico de un NIC2 o un NIC3? Es acá donde les digo que es importante la diferenciación que ellos hacen. Si la colposcopia es adecuada, ellos dicen que se puede hacer tratamiento o que se puede observar. Cualquiera de las dos es aceptable. Pero si el hallazgo histológico dice que es un NIC2, ellos prefieren la observación. Si es un NIC3, sí se debe dar tratamiento, se le debe hacer conización. Entonces dicen observación con colposcopia y citología cada 6 meses por 1 año en los casos en que se les va a hacer observación, pero en realidad nuevamente sucede lo mismo. Ellos en el algoritmo que tradujeron dice 1 año, pero son 2 años. ¿Qué hacer con las mujeres menores de 21 años? No se recomienda, ya les expliqué por qué. Si estos pacientes siguen llegando con reportes de citología, pues toca extrapolar las guías americanas que tienen la población de 21 a 24 años, pero lo recomendable es que a estas pacientes no se les haga tamización para cáncer de cervix. ¿Qué hacer con las mujeres embarazadas?
ellas tienen una regresión de un 10 a un 70% y entre el 2 al 11% progresan a un carcinoma invasivo en el posparto. Normalmente la lesión regresa espontáneamente luego del parto, es muy frecuente que suceda esto y hay que tener presente que se debe hacer tratamiento en aquellas pacientes en las que se está pensando en que hay una lesión invasiva o microinvasiva, pero se debe informar a la paciente que existe el riesgo de hemorragia, aborto, parto pretérmino, resección incompleta de la lesión. La guía colombiana dice, si usted tiene una mujer embarazada que tiene una citología con un ASCUS y un BPH positivo, se le debe hacer colposcopia luego del primer trimestre, excepto si son mujeres menores de 25 años. O si la citología tiene una lesión, una HO mayor, también colposcopia luego del primer trimestre. Si se sospecha que es una lesión de alto grado, o sea un NIC2 o un NIC3, o que hay invasión, se le debe tomar biopsia. Si la biopsia muestra una lesión microinfiltrante, se deberá realizar una conización diagnóstica explicando obviamente todos los riesgos derivados del procedimiento. De todas maneras, las pacientes embarazadas que se les hizo un diagnóstico de NIC1, NIC2 o NIC3, se les debe hacer seguimiento 6 a 8 semanas posparto. La conclusión entonces de esta charla es que la principal barrera de implementación, independientemente de la tecnología, es la dificultad para la creación y puesta en marcha de un programa organizado de tamización poblacional. Es importante tener presente, hay una resolución nueva, la 0276 de 2019, que dice que las RIA, las rutas que debieron ser implementadas a partir del 1 de febrero de este año y no se implementaron, les dieron 3 años de chance para que se implementen a partir del 1 de enero del 2020, por lo que es necesario empezar a implementar esta guía de práctica clínica para que estandaricemos los conocimientos, estandaricemos la tamización y el manejo de las pacientes para que las pacientes menores de 25 años no sigan llegando con citologías, para que las pacientes con lesiones por primera vez de un ASCUS no sigan llegando a una colposcopia porque es su primer hallazgo de ASCUS. ¿Listo? Y lo otro importante es que NIC2 y NIC3 no es igual a histerectomía. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Caterine por su importante ponencia.